Seguimos con el segundo parásito que veremos el día de hoy, que es Trichinella spiralis. Como introducción, este fue descrito mediante microscopía en su etapa larvaria de parásito por James Paget y Richard Owen. Frederick Senker demostró la importancia clínica de la enfermedad al asumir que los humanos se infectan por el consumo de carne de cerdo contaminada por este parásito. Se demostró que afecta a mamíferos silvestres y domésticos y se transmite de modo accidental hacia el hombre por el consumo de esta carne contaminada. El agente etiológico es una larva muscular que en su fase infectiva mide de 1.2 milímetros de longitud y tiene un diámetro de 40 micrómetros. Se encuentran en el músculo esquelético dentro de una estructura denominada célula nodriza, que es el lugar en donde reside este parásito. La célula nodriza es la forma en la que la larva convierte al miocito para poder vivir en él. Esta larva va a comenzar a convertir, a cambiar este miocito para que pueda ayudar a sustentar su vida. Se va a generar un proceso de angiogénesis, el cual le ayudará al parásito a la entrada de nutrientes y a la salida de sus desechos. Los adultos machos miden entre 1.4 y 1.6 milímetros de longitud, bastante mucho más pequeño que la Ascaris lumbricoides visto anteriormente, y tienen 40 micrómetros de diámetro. Los adultos hembra miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 60 micrómetros de diámetro y tienen en el extremo posterior su extremo posterior romo y redondeado. Los adultos hembras generan en su útero larvas recién nacidas que miden 120 micrómetros de longitud por 7 micrómetros de diámetro. El hábitat donde persiste este parásito macho y hembra es en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y yeyuno. Sin embargo, una vez que comienzan a migrar, su destino será en el músculo esquelético. Aquí podemos encontrar dos imágenes de este parásito, siendo la imagen A el macho y la imagen B la hembra, la cual, igual con el parásito visto anteriormente, es muchísimo más grande que el macho. Una representación gráfica de el macho y la hembra, y una hembra en esta imagen que estoy señalando, liberando a las larvas recién nacidas. El ciclo de vida de este parásito se transmite de un animal a otro, a diferencia de Ascaris. Este se transmite por la ingesta del músculo contaminado con la célula nodriza de este parásito. A su vez se puede presentar en forma doméstica y silvestre. En el ciclo doméstico incluye a cerdos, que es el principal animal el principal animal que consume el hombre y que conlleva a la infección o parasitación de este agente. Los caballos y algunos animales como las ratas y ratones, gatos y perros también contribuyen a la infectividad. En el ciclo silvestre podemos encontrar los osos negros, jabalíes, gatos monteses, pumas, animales marinos como son las morsas, incluso osos polares y otros carnívoros que a su vez se contagian por la ingesta de este parásito en la carne contaminada, en el músculo. En ambos casos, el humano al ingerir cualquiera de estos animales va a infectarse por el parásito. El ciclo de vida se divide en dos fases, en una fase entérica y en una fase sistémica o parenteral. La fase entérica comienza cuando este parásito es ingerido en su forma de LM1. Este se liberará del músculo y de la célula nodriza en el estómago por acción de los jugos gástricos que degradarán al músculo. Una vez en el intestino, en 10 minutos invadirá el epitelio columnar y la lámina propia del duodeno, y por acción de los componentes biliares pues ayudarán a su desarrollo
y a su diferenciación a un estadio adulto. Para esto sufrirá 4 mudas. De LM1 pasará a LM2, 3 y 4, hasta convertirse en un parásito adulto en un periodo de 36 a 48 horas, que es un periodo comprendido entre 2 días postinfección. El macho y la hembra copularán. El macho, al haber gastado la mayor parte de su energía, si no es que toda, será expulsado por la peristalsis será evacuado por las heces, mientras que la hembra aumentará de tamaño y penetrará la mucosa intestinal. A partir de los 6 días posinfección, la hembra libera las larvas recién nacidas. Aquí encontramos que cada hembra puede liberar de 1000 a 1500 larvas recién nacidas. Una vez liberadas estas larvas, se introducen en la lámina propia y alcanzarán la circulación sanguínea y linfática. Encontramos una representación del ciclo de vida de este parásito. Las larvas recién nacidas migrarán al torrente sanguíneo por todo el organismo hasta encontrar un músculo del cual invadir. Una vez en el miocito, la larva, como ya les mencioné, transformará a una célula nodriza, creará un proceso de angiogénesis que servirá para el transporte de nutrientes y la salida de desechos. En un periodo de 20 a 30 días, las larvas recién nacidas se diferencian nuevamente a una larva LM1 infectiva y completará su ciclo vital. Y este ser vivo infectado puede conllevar la infección de otro ser vivo que consuma su carne. Como patogenia e inmunidad, su gravedad y sintomatología depende del lugar y la localización y la densidad poblacional de este patógeno, patógeno o parásito, como ya lo vimos en Ascaris. Es de suma importancia conocer su ciclo vital, ya que pues su paso por estos lugares nos van a guiar sobre qué es lo más posible que nos pueda causar. A nivel intestinal vamos a encontrar una atrofia de las vellosidades, una hiperplasia de las criptas y de las células caliciformes, a su vez una inflamación intestinal. La inflamación se debe propiamente a la acción del sistema inmune contra el parásito. Se liberarán citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, la interleucina 8, las quimiosinas XCL5 desde las primeras 5 horas de infección y posteriormente a los 2 días posinfección se comenzará a detectar el interferón gamma y citocinas de tipo TH2. La interleucina 3, 4 y 5 regulará la inflamación y favorece la infiltración de eosinófilos. Recordemos que los eosinófilos son la principal defensa contra una parasitosis. Esto nos conllevará a la liberación de histaminas, leucotrienos, que contribuirán aún más al daño de la mucosa intestinal. Por su parte, la interleucina 9 incrementará las contracciones peristálticas para acelerar el proceso de expulsión de estos parásitos. A nivel muscular, la transformación del miocito por la supervivencia de la larva recién nacida y posteriormente a su evolución a la larva M1. Esto se lleva ajustando el miocito a pues, sus propios requerimientos. Ya vimos que causa un proceso de angiogénesis, sin embargo, este causa también que las estrías del miocito desaparezcan y se desorganicen los filamentos contráctiles, aumenta el número de mitocondrias y la actividad citolítica. A su vez también aumenta el tamaño del núcleo. El glicocálice se hipertrofia y se forma una capa gruesa de colágeno de tipo 5 y 4. Durante la construcción de, por así decirlo, de la célula nodriza vamos a encontrar la secreción de una molécula llamada 43 kilodaltons. Una molécula de secreción de 43 kilodaltons, perdón. Como epidemiología, es una enfermedad que es una enfermedad cosmopolita, afecta a cualquier persona en cualquier nivel socioeconómico y en cualquiera, pues ya vimos que con cualquier consumo de una carne que esté potencialmente contaminada ya podemos presentar una sintomatología y una infección por este parásito. La forma habitual de que el ser humano se infecte es por
la ingesta del cerdo doméstico. Sin embargo, también se ha reportado que por el consumo de caballo y el jabalí nos puede causar una infección. La traquinelosis afecta principalmente a los adultos con una edad media entre 33.1 años. Sin embargo, pues puede afectar a cualquier persona, como ya lo mencioné, que consuma la carne contaminada. Las principales manifestaciones de la enfermedad son las mialgias, la diarrea, la fiebre, un edema facial muy importante y un dolor de cabeza. En México se estima que la mayor parte de las infecciones son provocadas por el consumo de cerdo contaminado y sus derivados. A su vez, también esto causado por el pobre control veterinario hacia estos animales. También se ha detectado que hay caballos infectados, perros, gatos, ratas y pues algunos animales exóticos. Los estados con mayor prevalencia de esta enfermedad son Zacatecas, Durango, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal. Como enfermedad clínica, igual, dependiendo de su densidad poblacional en el lugar que se encuentren, nos conllevará a un cuadro, siendo que los pacientes con 10 larvas o menos suelen permanecer asintomáticos. Un cuadro leve es considerado de 10 a 50 larvas, un cuadro moderado de 50 a 100 larvas, un cuadro grave ya es comprendido entre las 100 y 500 larvas, y un cuadro de seriedad que puede llevar, que en la mayoría de las veces lleva a la muerte, comprende una cantidad de larvas entre 1000 a 5000. En la fase entérica ya mencionamos que cuenta con dos fases este parásito. La fase entérica encontramos al principio en las infecciones leves, en las cuales hay pocas larvas. Estas larvas pues migrarán y el paciente puede experimentar un síndrome gripal, fiebre y diarrea, mediado principalmente por las citocinas que son liberadas en contra de la invasión de este parásito. En las infecciones moderadas a severas, las primeras manifestaciones aparecerán dentro de las 24 a 72 horas después de la ingestión de la carne infectada por el parásito, y pues nos conllevará a la característica, a un cuadro de gastroenteritis no específica en la que encontraremos dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, hiporexia, malestar, incluso hasta una fiebre que supere los 38 grados centígrados. Muy importante, se suele confundir esta parasitosis por un cuadro de tifoidea o paratifoidea, lo cual es algo muy distinto, ya que pues esta enfermedad es causada por una bacteria que es Salmonella typhi o Salmonella paratyphi en su defecto, y pues esta que estamos viendo el día de hoy es causada por una parasitosis. En la fase parenteral, la mayoría de los enfermos inician con una etapa aguda repentina, con debilidad, escalofríos, una fiebre superior a los 40 grados, una sudoración excesiva y una taquicardia. Se pueden presentar dolores de cabeza en los músculos grandes como son la lengua, el deltoides, pectoral, el diafragma, los gastrocnemios. Podemos encontrar el edema de los párpados. En esta imagen A se encuentra un edema facial y en los párpados, lo cual es muy pronunciado. Los vasos sanguíneos de las conjuntivas se pueden inflamar, a su vez que también podemos presentar petaquias. Aquí encontramos una imagen de petaquias que señalan las flechas en los dedos. Y en casos graves puede ocurrir incluso hasta una miocarditis. En ocasiones se presenta somnolencia y delirio, hemorragias retinianas y subunguales. El periodo de convalescencia, una vez que finaliza la migración y este patógeno se establece como una célula nodriza, pues nuestro sistema inmune desarrollará inmunidad contra este. Los síntomas comenzarán a bajar. Sin embargo, en las infecciones severas que no terminan fatalmente, pueden presentarse complicaciones que van a persistir varios meses. Entre algunas complicaciones más comunes son las de tipo cardiovascular, las neurológicas, las oculares, respiratorias y digestivas, causadas por la traquinelosis. A nivel cardiovascular, se presentan principalmente personas con enfermedad grave y moderada,
Los síntomas que se van a presentar será dolor en la región del corazón, puede presentar taquicardia. A la auscultación se pueden identificar tonos cardíacos sordos, soplos cardíacos e incluso hasta arritmias. En la etapa aguda de la enfermedad, al practicar un electrocardiograma al paciente, podemos encontrar ondas T aplanadas, los segmentos ST disminuidos, complejos QRS a su vez también disminuidos, las ondas Q agudas y alteraciones en la conducción auriculoventricular o incluso interventricular, que nos puede conllevar a arritmias. También se puede presentar una tromboflebitis profunda, trombos intraventriculares, embolias, que pues pueden ser muy mortales. A nivel neurológico, las cefaleas pues es el signo principal, sin embargo pues es solo la punta del iceberg. En personas con traquinosis grave se han observado la pérdida del conocimiento, somnolencia, incluso hasta apatía, los signos de meningitis, entre otras cosas. Podemos encontrar la paresia del nervio facial e incluso un reflejo de Babinski que nos llega a la conclusión de que hay una lesión de una neurona motora superior por ahí. La tomografía computarizada y una resonancia magnética nos pueden revelar hipodensidades pequeñas en distintos lugares del cerebro. A nivel ocular, típicamente se consta de edema facial y edema en los párpados, como ya lo vimos en una imagen anterior. A su vez también podemos encontrar lesiones vasculares en las conjuntivas y la uvea. En algunos casos se puede presentar el daño en el nervio óptico. Cuando la invasión llega a los músculos periorbitales, la persona puede referir que le duele dirigir la mirada hacia otro lugar o mover los ojos, por así decirlo. Podemos encontrar incluso hasta una diplopía. A nivel respiratorio, lo principal es una disnea, sin embargo, esta parasitosis nos puede llevar a una neumonía o una bronquitis obstructiva, como ya vimos anteriormente, infiltrados de tipo de Loeffler. A nivel digestivo, existe una exudación masiva de proteínas que lleva a una hipoalbuminemia. Una hipoalbuminemia pues nos desarrolla una infinidad de problemas metabólicos que no, pues, son muy importantes, pero no tienen gran valor en esto, comparado con muchas cosas que causa. La necrosis intestinal aguda nos puede llevar incluso a una diarrea prolongada. Estas complicaciones son principalmente la respuesta inmune, la diarrea principalmente generada por el individuo a nivel intestinal en contra de la migración o la infección por este parásito. Y pues al cabo de algunos meses se pues volverá a registrar un funcionamiento normal del intestino. El diagnóstico, principalmente pues lo podemos llevar porque el paciente refiere haber comido carne cruda, de cerdo, o bien que no haya sido bien cocida, o que la carne haya sido contaminada. Sin embargo, pues esto es muy difícil de darse cuenta porque pues uno no se da cuenta de que la carne presenta células nodrizas. Las pruebas parasitológicas, se debe de obtener una muestra de músculo de 0.2 a 0.5 gramos aproximadamente. La traquinoscopía consiste en presionar esta muestra de músculo dentro de 2 laminillas y explorarlas en el microscopio. Podemos aplicar también una digestión artificial que se realiza dirigiendo el material de la biopsia a una solución de ácido clorhídrico al 1% y una pepsina con tal de degradar al músculo, pepsina al 1%, a 40-42 grados durante 30 minutos. Y esto permite la obtención de la larva LM1. Como prueba inmunológica podemos aplicar Western blot, ELISA, exámenes de inmunoelectrotransferencia, entre otros. Los anticuerpos IgG pueden detectarse a partir de los 12 días posinfección, incluso hasta los 60, hasta los 60 días posinfección. Esto nos puede ayudar un poco. Sin embargo, lo característico es un patrón antigénico de 45, 49 y 55 kilodaltons. Se considera un valor diagnóstico confirmatorio encontrar a estos antígenos en el suero del paciente.
Las pruebas clínicas, la eosinofilia, es un dato de laboratorio muy importante para una infección parasitaria, sin embargo, no es diagnóstico específico de esta parasitosis debido a que los eosinófilos, como lo he mencionado anteriormente, siempre se elevan cuando hay una infección parasitaria. Aquí encontramos diferentes grados de elevación de estos eosinófilos. La detección de las enzimas en sangre, podemos encontrar elevación de la lactato deshidrogenasa y la creatina fosfosinasa debido a la destrucción producida en el tejido. Tratamiento, prevención y control. Los medicamentos como son el albendazol, el mebendazol, nos pueden ayudar a nivel intestinal. Sin embargo, pues como medidas de prevención podemos encontrar cocer la carne de cerdo y de caballo hasta temperaturas mayores a 71 grados centígrados, los cortes gruesos de carne con un máximo de 15 centímetros se deben de congelar durante 3 semanas a una temperatura de menos 15 grados centígrados. Los cortes de mayor grosor a estos, de 15 centímetros, deben de congelarse durante 4 semanas antes de ser consumidos por el humano. No se considera como una medida de seguridad para eliminar a este parásito, calentar la carne en el microondas, curarlos con sal, un secado o el ahumado de la carne. Caso clínico, se presenta en la sala de urgencias un paciente masculino de 36 años, cursa con edema facial y lesiones vasculares en la conjuntiva. Menciona que le causa mucho dolor mover los ojos y que también ve doble, una diplopía. Refiere vivir y trabajar en una granja y que sus animales no están bajo control veterinario, sin embargo, él se alimenta de ellos. Las pruebas de laboratorio arrojan el resultado de altos niveles de eosinófilos, esto ya nos guía a una enfermedad parasitaria, una elevada presencia de lactato deshidrogenasa, lo cual nos dice que hay un daño tisular. El Western Blot revela altos anticuerpos contra el antígeno 45, 49 y 55. Se le diagnostica invasión en los músculos periorbitales por Trichinella spiralis. Algunas bibliografías que usé en la presentación. Les agradezco su atención y que pasen una buena tarde.